Muy buenos días a todos, como decía, y sobre todo también a las personas que están conectadas en remoto. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a un veterinario investigador español que está trabajando en la República Democrática del Congo, en concreto en el Centro de Recuperación de Primates de Luiro, que depende del Estado congoleño. Lleva 7 años trabajando allí y desarrolla una labor estupenda que además conecta un poco con el tema de la charla, que es el de zoonosis. Como sabéis, los primates han sido y siguen siendo un reservorio importante de enfermedades que se transmiten a la especie humana, y simplemente os recuerdo el VIH, el ébola, y en este caso vamos a hablar, Julio va a hablar en concreto también de una enfermedad como la malaria que vemos aquí en este hospital, y que afecta también a los primates, y nos va a hablar de las conexiones entre estos dos reservorios. Básicamente trabajo de veterinario, pero trabajo con unas especies, ¿no? Grandes simios que serían gorilas y chimpancés, y con otros primates que están muy cercanos a los seres humanos. Y después el trabajo que desarrollo tiene mucho que ver también con la medicina humana, porque realmente filogenéticamente estamos muy cercanos de los grandes simios y de los primates en general, y eso hace que compartamos muchas enfermedades. Pero además es que donde nosotros vivimos, como veis en esa foto, hay un acercamiento muy estrecho muchas veces de los primates con las personas. Además, en el Centro de Recherche en Ciencias Naturales del Luiro, hay un hospital, el Hospital del Luiro, que está en la zona de Santa de Miti-Muresa, que también tenemos mucha conexión con ellos. Entonces, bueno, el Centro de Rehabilitación se creó en el año 2002 y fue cuando se empezaron a recoger chimpancés. Como yo os he dicho, yo llegué a África para cuidar chimpancés, pero después de un tiempo me di cuenta que todo lo que le pasaba a los chimpancés tenía que ver también con eso que le pasaba a las personas, ¿no? Ahí veis un mapa de África, ¿vale? Donde veis la zona central, que sería el Ecuador, ¿no? El trópico y el subtrópico. Hay que tener en cuenta que África fue el primer continente que se consolidó físicamente, y eso hace lugar también que existan un montón de nichos ecológicos dentro de esas selvas ecuatoriales tropicales africanas, un montón de nichos ecológicos para determinados patógenos, sobre todo virus, que llevan miles de años allí viviendo. Entonces, en esa parte del cinturón ecuatorial es donde vamos a encontrar una gran posibilidad de enfermedades, sobre todo enfermedades emergentes, ¿no? Y actualmente, con toda la actividad del ser humano que está viendo en todas esas zonas, ¿no? Para explotar los recursos, ¿no? Pues cada vez nos encontramos con una mayor posibilidad de que salten enfermedades que estaban allí durmiendo en la selva ecuatorial africana, y que salten a lo que serían las poblaciones humanas que están en sus alrededores, y por tanto puedan provocar epidemias o pandemias, como ha pasado con el COVID. Ahí veis un mapa geográfico de África, y en esta zona de aquí, bueno, en ese mapa de África que veis, ¿no? Ahí veis a la derecha una especie de depresión que sería el Valle del Rift, ¿vale? Esa depresión geográfica es muy importante, porque esa depresión geográfica va a separar lo que sería el África ecuatorial africana del África de la sabana, ¿vale? Gran parte de las epidemias de ébola que ha habido se han dado siempre a lo que sería el oeste del Valle del Rift, ¿no? Bueno, salvo en algunas ocasiones, como en Uganda y en zonas de Kenia, ¿no? Donde todavía quedan selvas ecuatoriales reminiscentes, y también se han dado casos de, por ejemplo, virus de Marburg y virus de ébola. Pero sobre todo, la zona que más nos interesa, esa parte izquierda del África ecuatorial, donde, bueno, ahí es donde vamos a encontrar también a los grandes primates, ¿no? A lo que serían las subespecies que hay, las diferentes subespecies de chimpancés y las diferentes subespecies de gorilas. En el centro de esa selva ecuatorial africana es donde se encuentra la República Democrática del Congo, que hay que diferenciarla bien de lo que sería la República del Congo, que está un poco en la parte noreste, ¿vale? Entonces, la República Democrática del Congo se encuentra en plena selva ecuatorial africana, y esa selva ecuatorial africana pues tiene una importancia tremenda actualmente,
porque es un gran sumidero de CO2 y es allí donde existe, o es una de las selvas que da junto con la selva amazónica, el gran equilibrio, ¿vale?, climático a nivel mundial. En ese mapa que veis de República Democrática del Congo hay dos provincias, lo que sería Nord Kivu y Sud Kivu, que están al oeste, ¿vale?, de lo que sería toda la región de los Grandes Lagos, el Valle del Rift. Yo trabajo en la provincia de Sud Kivu, ¿vale? Y después la provincia de Nord Kivu y Sud Kivu, bueno, pues se caracteriza el este de la República Democrática del Congo, desgraciadamente porque hay un conflicto instaurado sobre todo desde 1994 debido al genocidio que hubo entre Hutus y Tutsis, que tiene que ver mucho con todo lo que pasa en la salud, ¿no? En la salud de los animales, en la salud de las personas y en la salud del medio ambiente. Entonces, el conflicto, ese de 1994, el que determina, bueno, pues lo que está pasando ahora allí y lo que determina también en gran parte lo que pasa en la salud humana o en la salud de los animales. Ahí veis un mapa de República Democrática del Congo, donde veis el río Congo. Hay un primer punto que es Kindu. Kindu es donde el río Congo empieza a ser navegable, ¿vale? Pero realmente el punto importante de ese río es como una gran autopista que cruza desde el este al oeste la República Democrática del Congo, en la ciudad de Kisangani. La ciudad de Kisangani tiene una gran importancia porque es a partir de la ciudad de Kisangani donde hay el gran comercio de bushmeat, ¿no? De carne de la selva, ¿vale? Es a partir del puerto de Kisangani donde se transportan cada día grandes cantidades de bushmeat, ¿no? De carne de la selva que van a suplir mercados, ¿no? Mercados locales a veces, pero hay grandes mercados de bushmeat en lo que sería en la ciudad de Kinshasa, que se encuentra ya casi en la desembocadura, ¿vale? El consumo de bushmeat en África es un consumo muchas veces local y relacionado con la cultura de las personas, pero también con una imposibilidad de producción animal, ¿vale? Una imposibilidad de producción animal porque hay enfermedades que afectan a los animales y que hacen muy difícil lo que sería criar una vaca, criar un pollo, criar un cerdo. Entonces el bushmeat muchas veces es una obligación para conseguir proteínas, pero hay un bushmeat también que se consume en forma de lujo. Es una carne que está muy valorada y eso se da sobre todo en la gran capital, en Kinshasa. A partir de ahí existe también exportación de bushmeat a lo que sería toda Europa, ¿no? Evidentemente, el bushmeat, después vamos a ver el bushmeat, el consumo de bushmeat si supusiese directamente el contagio de enfermedades infecciosas, pues gran parte de la República Democrática del Congo o gran parte de las personas no estarían vivas hoy en día, ¿vale? Después tenemos que ver cuál es el punto en el cual la persona o las personas o el que caza o quién se contagia realmente con el bushmeat, ¿no? Porque una vez que el animal ya está troceado y empieza a conservarse de forma ahumada o de forma salada, ahí la capacidad de transmisión de patógenos es mucho menor, ¿no? Entonces, el caso cero normalmente está asociado con la persona que va a cazar los animales y que va a descuartizar el animal. Para entender también de lo que vamos a hablar, hay que entender cuál es un poco la distribución de lo que serían los chimpancés, ¿no? Esa es la distribución, como os he dicho aquí a la derecha está el Valle del Rift, ¿vale? Y al oeste, casi todas las subespecies de chimpancé se distribuyen al oeste de lo que sería el Valle del Rift. Y es ahí, en toda esa selva ecuatorial, ¿no? Con todas esas subespecies de chimpancé, donde vamos a encontrar una gran relación con el ser humano y una gran posibilidad de que haya agentes patógenos zoonósicos que lleguen a formar, que lleguen a formar parte de grandes pandemias, como fue la pandemia del SIDA. Un mapa de distribución de los gorilas. Los gorilas, también hay 4 subespecies y se distribuyen de igual manera al oeste y al este. Yo vivo en la parte del este y yo trabajo básicamente con el gorila Beringei Graweri,
¿vale? Que es la subespecie más en peligro, y con el gorila de montaña. Os voy a enseñar un vídeo, ¿vale?, sobre el genocidio ruandés, porque realmente cuando hablamos del concepto de salud global, hablamos de temas relacionados con la salud de los animales, hablamos de la relación, ¿no?, que es una relación que existe entre y cómo interaccionan la salud de los animales, la salud de las personas y la salud del medio ambiente. Pero al este de la República Democrática del Congo hay una serie de factores sociales y políticos que determinan, ¿no?, esa salud global o ese concepto de One Health, y que determinan realmente cuáles van a ser las patologías que van a padecer la gente, ¿no?, y las patologías que van a padecer los animales. Tened en cuenta que la inestabilidad política, bueno, eso está súper claro, y en países subdesarrollados se ve muy bien, ¿no? La falta de desarrollo, la falta de estabilidad política hace que la atención sanitaria sea mucho más deficiente, ¿vale? Pero después del genocidio, os voy a poner el vídeo, y después del genocidio se van dando una serie de cosas en la zona que hacen, bueno, pues que aparezcan, por ejemplo, o que puedan aparecer más fácilmente epidemias de ébola. Bueno, el genocidio de Ruanda marca lo que sería toda la historia del este del este de África, de países como República Democrática del Congo al este, de Ruanda, de Uganda y de Burundi.
Entonces, el genocidio hace que después los Hutus que llevaron a cabo el genocidio se instalen en República Democrática del Congo, al este, cerca del Parque Nacional Cauci-Biega, donde nosotros trabajamos, y en la parte del Parque Nacional de los Virunga. Eso supone una gran cantidad de desplazados, ¿no? De desplazados en campos de refugiados, y supone también, bueno, pues un montón de gente que necesita todos los días, alimentarse, y un montón de gente que necesita todos los días tener pues energía para poder seguir viviendo. Todas esas personas, ¿vale? Pues al final lo que hacen es que meten una presión muy grande sobre los parques nacionales, ¿no? Y sobre los parques nacionales donde se encuentran los gorilas y los chimpancés. Y toda esa inestabilidad política lo que hace también que sea muy difícil la producción animal, ¿no? Cuando hablamos del concepto de One Health nos referimos simplemente a enfermedades zoonósicas, pero hay que tener en cuenta que enfermedades como la fiebre aftosa, la peste aviar, ¿vale? O la peste porcina africana, que no son enfermedades zoonósicas, hacen muy difícil la producción a ese este de África. Y entonces la gente que tiene unos pocos animales, pues cada año vienen olas de la enfermedad y matan a los animales. Y al final pues se ven obligados a seguir consumiendo carne de la selva. La gente entra en la selva y la gente coge también madera para hacer carbón vegetal, y esa gente pues al final están deforestando y están entrando más en conexión con lo que serían los patógenos y hay mayor posibilidad de enfermedades emergentes. Bueno, en toda esa parte de África nosotros trabajamos con chimpancés, básicamente, ¿no? Chimpancés porque es un centro de rehabilitación dedicado a lo que serían chimpancés. Y esos animales, bueno, cuando son capturados esos animales pasan gran parte de tiempo con las personas, ¿no? Y en esa interacción que tienen tan intensa con determinados grupos sociales, que muchas veces son campos de minas o son minerales, que son grupos marginales donde también hay altas prevalencias de VIH, ¿vale? Y hay una inmunidad de la comunidad mucho más baja, pues hay mucha mayor prevalencia de enfermedades de las cuales se pueden contagiar. Pero evidentemente también un chimpancé que es capturado, bueno, para consumirlo o que es capturado y se queda como mascota, también da muchas más posibilidades de que haya transmisión de enfermedades zoonósicas. Dentro de ese entorno de guerra, donde hay una gran inestabilidad social porque la gente o las familias tienen que moverse de un sitio a otro, ¿no? Recientemente ahora está el M23 en la ciudad de Goma, en Nord Kivu, entonces las familias se tienen que desplazar. Dentro de ese entorno, cuando nos preguntamos por qué hay tanta prevalencia, por ejemplo, de malaria en los niños en África, bueno, tiene que ver también con un aspecto social. Los niños, la infancia, los derechos de la infancia están muy poco valorados, ¿vale? Y los niños, a pesar de que a partir de una edad ya juegan un papel mucho más activo en la sociedad porque tienen ya un valor para poder trabajar, y las niñas, ¿no? Tienen un valor porque se paga la dote por ellas, pero hasta una cierta edad el grupo de los niños es muy vulnerable a todo, porque realmente en ese ambiente de estabilidad social y familiar es muy difícil poder atenderlos como ellos deberían, como lo necesitan. Entonces, el Centro de Rehabilitación de Primates del Luiro, donde yo trabajo, ¿no? Nos dedicamos a recuperar animales, a rescatarlos. Nosotros rescatamos primates, básicamente. Muchos chimpancés, tenemos más de 122 chimpancés y tenemos muchas otras especies de pequeños y medianos primates, ¿vale? Los rescatamos y los rehabilitamos psicosocialmente. Hay un aspecto de bienestar animal, ¿vale? Pero hay un aspecto de conservación, porque nosotros intentamos aplicar la ley, que la ley se aplique para aquella gente para lo que serían los traficantes, ¿vale? Pero hay una parte de querer recuperar a un animal, ¿no? Por temas de bienestar animal, ¿vale? Entonces, bueno, es un refugio para los animales, porque al fin y al cabo muchos de esos animales no podrán ser liberados, ¿vale? Pero también es un sitio donde poder hacer investigación, ¿vale? Investigación no aplicada como se hace con los primates en laboratorios en Europa, ¿no? Sino para saber cosas, porque son una especie, el centro se convierte en una especie de centinela de lo que pueda estar pasando, ¿vale? Actualmente hay proyectos en España, la Universidad de Córdoba tiene un proyecto que está relacionado con los zoológicos, ¿no? Que se usan como centinelas para el estudio de determinadas enfermedades zoonósicas. Entonces, en el centro, que hacemos investigación, intentamos hacer investigación con el Centro de Recherche en Ciencias Naturales del Luiro, también hay otra parte que no está aquí, que es la formación,
Yo me dedico activamente a formar veterinarios africanos, sobre todo veterinarios africanos que estén preparados, ¿no? Para tener ese concepto de salud global y para poder actuar en todo eso que sería la medicina de la conservación, porque es súper importante poder conservar esas selvas ecuatoriales africanas, pero desde un punto de vista de la salud global. Entonces, bueno, realmente, las selvas donde nosotros vivimos, al este de la República Democrática del Congo, tienen una gran importancia, porque es la zona tampón, podríamos decir, para que no se deforeste toda esa parte interior de la selva ecuatorial africana. Tiene mucha importancia también, o ahora tiene mayor importancia para los países desarrollados, porque precisamente en esa periferia de las selvas ecuatoriales es donde se puede dar de forma más frecuente lo que serían brotes epidémicos de enfermedades como el virus del ébola, y esa parte que está más en contacto con sociedades humanas o con grandes ciudades es de ahí desde donde puede saltar. Entonces nosotros trabajamos por la conservación de los primates, pero realmente trabajamos por la conservación de una gran masa forestal, lo que sería la selva ecuatorial africana, que al fin y al cabo tiene un gran impacto en lo que sería la salud global, ¿no? Así que bueno, ahora voy a hablar de algunas enfermedades, ¿no? No podría venir aquí a hablar de todas las enfermedades, pero voy a hablar básicamente de algunas enfermedades importantes, ¿no? Desde el punto de vista de lo que serían las zoonosis, ¿no? Las epidemias y las pandemias, ¿vale? Vamos a hablar de enfermedades que realmente pueden pasar de los animales a las personas, pero también de enfermedades que pueden pasar de las personas a los animales, sobre todo a los grandes primates, y que al fin y al cabo pues, pueden poner en peligro tanto la vida de los seres humanos como la conservación de los otros. Entonces, uno de los primeros virus, una de las primeras cosas que voy a hablar es de ébola, ¿no? De ébola virus disease, o de ébola hemorrhagic fever, ¿no? El virus del ébola, que todos lo conocéis un poco, que era mucho más temido hasta la epidemia que hubo en 2013 al oeste de África, pero que después, bueno, nos hemos ido un poco acostumbrando a entrar en contacto con él, ¿vale? El virus de ébola, que pertenece a la familia Filoviridae y al género Ebola virus, hay 5 especies. Esas 5 especies, hay Ebola virus Bugio, Ebola virus Zaire, Ebola virus Sudán, Ebola virus Tay Forest, ¿ok? La otra especie es asiática. A nosotros nos interesan más las especies africanas, ¿vale? Pero es súper importante saber que no hay una inmunidad cruzada entre las diferentes especies, porque realmente la vacuna de ébola que se ha sacado tiene que ver con la especie Ebola virus Zaire, ¿vale? Ahí hablamos de reservorio y hay un montón de cosas que se dicen, ¿no? ¿Vale? En relación con los grandes primates, más bien los grandes primates, los que serían gorilas y chimpancés, son hospedadores accidentales, no nos podemos equivocar. Ellos no son reservorios como tal del virus del ébola, lo padecen igual que lo padecerán las personas. Hay muchos estudios, ¿no? Y se sabe que los murciélagos juegan un papel importante en lo que sería la transmisión del virus del ébola. Podría pasar también que, o se dice que puede haber otras especies de primates que sean reservorios del virus, pero realmente no se tiene tan claro porque el virus no se ha aislado todavía como tal, o que se han hecho PCR que son positivos en murciélagos, pero no ha habido un aislamiento del virus de una especie que se pueda decir que sea el origen. Pero sin duda los murciélagos juegan un papel importante. Y para nosotros, como os digo, el virus del ébola tiene una importancia tremenda porque va a afectar a poblaciones de grandes simios en libertad y pone en peligro lo que sería su conservación, ¿vale? Ahí os pongo las fotos de una persona que es poco conocida, realmente, que es el doctor Muyembe, ¿vale? En 1976 se diagnostica lo que sería el primer brote de virus del ébola en Yambuku, ¿vale? En Yambuku hubo 318 casos y 280 muertes. Yambuku era una pequeña localidad al norte del río Congo, ¿vale? Cerca de un río que se llamaba Ébola, donde había un hospital de monjas, ¿vale? Un hospital de monjas, y bueno, y donde empezaron a haber
muertes, ¿no? Muertes de gente con una enfermedad hemorrágica. Entonces, el doctor Muyembe fue de los primeros que hizo la misión a Yambuku. Es un virólogo súper importante en República Democrática del Congo y fue él quien se dio cuenta que las monjas estaban usando jeringas reutilizadas para tratar a personas que estaban enfermas y después personas que no estaban enfermas. Llegó una embarazada que no tenía ningún tipo de síntomas y al final salió y volvió al poco tiempo y estaba infectada. Y es el doctor Muyembe el que coge las muestras, las primeras muestras y los manda al Instituto de Medicina Tropical de Amberes. Después se mandaron muestras al CDC y hubo un tal Piot que fue, entre comillas, el que se dijo que era el descubridor del virus del ébola. Esto se corrige en 2016 con un artículo, ¿vale? Y entonces al doctor Muyembe se le da su sitio. El doctor Muyembe actualmente, bueno, pues es un virólogo reconocido internacionalmente que creó el Instituto Nacional de Recherche Biomedical, el INRB, en Kinshasa. Pero el virus del ébola, al principio se pensaba que era un virus básicamente de seres humanos, ¿vale? En 1994, en el único brote que ha habido descrito de ébola en Costa de Marfil, hay 12 chimpancés, Pantroglodytes verus, de la subespecie verus, que fallecen, bueno, se encuentran sus carcasas en la selva y se diagnostica, pues, el virus del ébola. Incluso hubo un científico que se contaminó porque no estaban trabajando, no tomó todas las precauciones necesarias, al final se curó, ¿vale? Pero se descubrió que el virus del ébola podía ser también un agente patógeno para lo que son los grandes simios, ¿vale? Entonces, actualmente se han hecho cosas, se han hecho muchas cosas al oeste de África. Idealmente el Max Planck Institute, ¿no?, de Alemania, ¿vale? Wildlife Conservation Society, una organización conservacionista, ellos incluso tenían una red de alerta sanitaria, ¿ok?, relacionada con encontrar carcasas en las selvas, ¿vale?, y hacer diagnósticos, ¿vale? Porque el problema es que la gente se encontraba lo que eran las carcasas en la selva y al final, cuando se encuentra un animal muerto, pues entonces también intentaban consumirlo. Entonces, es súper importante, como os digo, tener en cuenta que lo que serían chimpancés y gorilas padecen la enfermedad. Padecen la enfermedad y que hay una serie de reservorios donde los murciélagos juegan un papel importante, ¿vale? Pero ¿cómo se infecta la gente? Como ya os he dicho, es a través sobre todo de las carcasas que se encuentran, ¿vale? ¿Y quién se infecta normalmente del virus? Es esa persona que está ahí, el cazador. Y el cazador cuando caza y el cazador cuando despieza el animal, que es cuando encuentra sangre fresca y tiene más posibilidades de infectarse. Abajo veis una foto de carne de la selva que ya está tratada, está salada. Entonces ahí las posibilidades de contagio son mucho menores y como ya os he dicho, si todo el mundo se contagiase de comer carne de la selva, realmente gran parte de África estaría muerta. Y entonces el doctor Muyembe también hace una cosa cuando va a Yambuku, ¿vale? Y es que se da cuenta de que la gente, cuando se enterraba la gente y se hacía el velatorio, pues había un contacto muy íntimo con los fluidos de las personas, ¿vale? Porque allí, cuando se muere una persona, se lleva a la casa y a la persona lo soban, lo tocan, lo preparan. Bueno, sería un poco como amortajar, ¿no? Entonces el doctor Muyembe fue el que paró la primera epidemia también de virus de ébola y el que vio cómo los aspectos sociales eran tan importantes. Y eso fue también una de las primeras cosas en las que se trabajó en la epidemia que hubo al oeste de África, ¿no? ¿Vale? En el tema de los velatorios. Entonces, bueno, el que está enfermo con ébola, al final, pues contagia sobre todo a sus familiares, ¿no? Pero también se contagian lo que serían, pues, los sanitarios cuando no existen medidas de aislamiento, ¿no? ¿Vale? Mira, ahí veis un mapa de África, ¿vale? En negro están los casos de ébola en chimpancé, en blanco están los casos de ébola en gorila
¿vale? Y en amarillo están los casos de ébola en humanos, ¿vale? Entonces hubo sitios ya, cuando Wildlife Conservation Society hacía su trabajo, Wildlife Conservation Society ya encontró sitios donde había brotes de ébola en animales, en lo que sería chimpancés y gorilas, relacionados con brotes de ébola en lo que serían seres humanos, ¿vale? Todo eso teniendo en cuenta, como ya os he puesto antes, esta distribución de lo que serían los chimpancés en esa selva ecuatorial africana y lo que serían los gorilas. Entonces ahí veis un poco la distribución de los brotes de ébola, ¿vale? Que ha habido a lo largo de la historia. Bueno, ha habido más, no están ahí todos, ¿vale? Pero como veis de nuevo y como os digo, tiene mucho que ver con la selva ecuatorial, ¿no? Es súper importante también tener en cuenta dónde se da el brote, ¿no? Porque, por ejemplo, en República Democrática del Congo, durante los últimos años, ha habido varios brotes en una ciudad que está en la cuenca fluvial, justo cuando se deja Kisangani y se baja al río Congo, en Mbandaka. Pero Mbandaka es una ciudad que solamente tiene una apertura al río Congo a través de lo que sería el puerto. Mbandaka no tiene carreteras que comunican con otras partes en Congo. Entonces ahí los brotes epidémicos de ébola se han controlado muy bien, porque era muy difícil que saliesen hacia afuera. Ahí tenéis otra vez una lista de brotes de ébola. Para mí, el que he vivido un poco más cerca es el brote de ébola 2018, que se dio en la provincia de Nord Kivu, en la República Democrática del Congo. Y que bueno, que fue allí donde ya se empezaron a utilizar más todas aquellas cosas que se habían encontrado en el oeste de África. Bueno, la epidemia del oeste de África fue en 2013, esa fecha está mal, ¿vale? En la epidemia del oeste de África llegan a morir 28.000 personas, 11.000 personas y hubo casi 30.000 casos, ¿vale? Entonces, la epidemia del oeste de África realmente se da en una ciudad, una ciudad que está en el triángulo, ¿no? Mira, se da en esa ciudad que hay ahí, en Melandú. Está en el triángulo entre Sierra Leona, Guinea y Liberia, ¿vale? Y parece ser que el primer caso de ébola fue un niño de un año, poco más de un año y medio, ¿vale? Y parece ser que el niño había estado jugando debajo de un árbol, ¿vale? Y había tenido un contacto quizá con algunos murciélagos, ¿vale? Con algunos murciélagos, ¿no? Que estaban en los árboles, ¿vale? En esa parte de ahí, precisamente, empieza a haber mucha deforestación, ¿vale? Y mucha nuez de palma, muchos árboles de palma para producir aceite, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que todo esto tiene que ver también con la explotación de las selvas africanas. En esa parte de ahí había habido una gran deforestación, ¿vale? Y el nicho ecológico original de los murciélagos pues se había perdido. Entonces había poblaciones de murciélagos que habían estado ocupando algunas de esas palmeras, ¿no? Donde se habían plantado para la producción de nuez de palma. Entonces, de nuevo vemos cómo la aparición de brotes epidémicos como el de 2013 al oeste de África tiene mucho que ver con ese proceso de explotación de lo que serían las selvas africanas. Pero el brote, quizá, que yo estuve más cerca, fue el del año 2018. El del año 2018, donde hubo un 66% de personas que fallecieron, ¿vale? Y un brote, ¿vale? Al este de la República Democrática del Congo, en lo que sería la provincia. Ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí tenéis la ciudad de Beni y la ciudad de Butembo. Eso sería lo que sería la provincia de Nord Kivu. Ahí tenéis señalado Luiro Primates, donde se encuentra el santuario. Entonces, en ese año 2018, yo me encuentro trabajando con Gorilla Doctors, ¿vale? Gorilla Doctors, una ONG americana que se dedica a vigilar la salud de las poblaciones de gorila y la salud de las poblaciones de gorila en 3 países, en Uganda, Ruanda y el Congo. En esa parte de ahí, en Butembo, un poquito más para abajo está el Parque Nacional de los Virunga. En 2018, cuando aparece la epidemia de ébola, pues nosotros nos ponemos en alerta
y porque incluso nos planteamos lo que sería la vacunación de grupos habituados de gorilas, en el caso de que pudiésemos encontrar algún animal que pudiese estar afectado por la enfermedad. Es verdad que, de igual manera, aunque nosotros estamos en Subkivu y en Subkivu hubo algunos casos de ébola, hay una de las estudiantes que está con nosotros en el santuario, Uguet, que es de la ciudad de Butembo, que su madre se infecta con ébola, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, fue el brote que tuvimos más cercano y al final, pues, fue en ese brote de 2018 donde nos vacunamos. Nosotros estuvimos vacunados con esa vacuna recombinante de estomatitis vesicular contra la cepa Zaire, ¿no? De ébola. Esa vacuna se empezó a producir, ¿no? Se empezó a trabajar en ella en el brote de 2013 y fue al final del brote de 2013 donde se empieza a utilizar la vacuna. Entonces, la estrategia fue, para parar esta epidemia del este de África, hacer vacunación en anillo, ¿no? De los casos de ébola. Entonces se hace una vacunación en anillo y después a los grupos de riesgo. Nosotros nos vacunamos con la vacuna a través de, bueno, había diferentes puestos en la ciudad de Goma donde había ébola, que a través de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues era simplemente una inyección que te daban, ¿vale? Y es verdad que después no hubo mucho report, no hubo mucho feedback, ¿no? Acerca de cuáles eran los efectos secundarios, ¿no? Al final, yo que estuve vacunado durante los 3 siguientes días, tuve prurito en la célula, en la zona escrotal, prurito en la zona ocular, pero bueno, al final fue una vacuna que realmente no estaba totalmente aprobada, pero que República Democrática del Congo aceptó que se pudiese utilizar. Bueno, el ébola, yo no he visto gente con ébola, ¿vale? O sea, pero empieza, el problema que había también con ébola para el diagnóstico, tanto al oeste de África como en la epidemia que hubo en Nord Kivu, es que los síntomas prodrómicos, los primeros síntomas son parecidos a los síntomas de malaria, ¿no? Dolor de cabeza, fiebre, o sea, estar cansado, tener dolores en diferentes partes del cuerpo, ¿vale? Pero sí es verdad que, bueno, que después ya el ébola, cuando pasa una segunda fase, de eso saben más los médicos que estuvieron trabajando allí que yo, pues de forma repentina hay un empeoramiento muy rápido de la persona y entonces empiezan esos vómitos y esas diarreas, ¿no? Sanguinolentas, ¿no? Que caracteriza la enfermedad. Ahí, bueno, se hace diagnóstico. Estoy hablando un montón de cosas, pero creo que lo que es interesante de lo que estoy mostrando, intentando mostrar, es que una buena anamnesis de un viajero que llega a un hospital, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico de si puede tener una enfermedad hemorrágica por virus de ébola o virus de Marburg, es importante la anamnesis, pero es importante saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Es importante saber dónde ha estado la persona, es importante saber con quién ha estado, qué ha hecho, qué ha comido, ¿no? Porque realmente después hay una serie de enfermedades con las cuales tú vas a hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Vale? Es verdad que aquí en el hospital, pues, llega alguien, da una muestra y le haces un poco un panel de todo, ¿no? Pero es súper importante esa primera anamnesis porque en esa primera anamnesis tú vas a determinar qué grado quizás de aislamiento la persona debería de tener. Entonces, bueno, doctor Muyembe ha seguido trabajando en esta historia y realmente el doctor Muyembe tiene que ver también con este anticuerpo monoclonal de inmunoglobulina G, ¿ok? Que se aisló a partir de un humano superviviente en el brote de ébola de 1995 en Kikwit, ¿ok? Al final de la epidemia del ébola se usa suero convaleciente en lo que sería el oeste de África, ¿vale? Y este tratamiento que ya está autorizado por la Organización Mundial de la Salud es producto de los trabajos, ¿no? que el doctor Muyembe realiza con diferentes gente de CDC, de Estados Unidos y algunas partes de Europa. Y ahora mismo, gracias a la epidemia que hubo en 2013, pues contamos con una vacuna para protegernos contra el ébola
y además contamos con tratamiento un poco más específico para poder tratar la enfermedad. Entonces, bueno, es gracias a aquella epidemia de 2013 que puso un poco en alerta, ¿no?, a todo el planeta y sobre todo a los países desarrollados donde realmente se empieza a trabajar en ello. El último brote de ébola ha sido en septiembre el 20 de septiembre de 2022, ¿vale? Y realmente, bueno, pues yo creo que el ébola, al fin y al cabo, bueno, que será una de las enfermedades que se haga que de forma más frecuente veamos lo que son brotes de ébola, sobre todo en esa periferia de selva ecuatorial, al este, bueno, y al oeste. Y yo creo que realmente, yo no sé si llegará el momento en que la gente se tenga que vacunar de ébola como se pueden tener que vacunar contra otras enfermedades. Aunque hay que tener en cuenta que la vacuna, ¿vale?, y el tratamiento específico que hay es contra la cepa de Zaire, no es contra la otra cepa. Pero realmente lo que es el grado de explotación de las selvas africanas es tan intenso y cada vez tenemos tanta más relación con lo que serían los animales de la selva y esos patógenos, que el ébola se puede convertir en una enfermedad, bueno, pues bastante más frecuente de lo que podemos pensar aquí. Pues he hablado de ébola, que es una enfermedad que compartimos, entre comillas, entre grandes primates, ¿no?, y lo que serían los seres humanos. Y ahora os voy a hablar de una enfermedad o de un conjunto de enfermedades víricas respiratorias, que para nosotros tiene un montón de importancia, porque las enfermedades víricas respiratorias son un gran problema, sobre todo para los primates que guardamos en cautividad en el santuario, ¿vale? Es una de las primeras amenazas realmente para las poblaciones salvajes, tanto de gorilas como chimpancés. Hay que tener en cuenta que es la primera enfermedad infecciosa en los grupos habituados de gorilas de montaña en Ruanda. En Ruanda, donde existe más de la mitad de los gorilas de montaña del planeta, unos 700, 800 animales, hay muchos grupos habituados. Entonces, al principio de las visitas turísticas de esos grupos habituados, la gente no se ponía mascarilla o no se obligaba a ponerse mascarilla. Entonces, empezó a haber muchos problemas de problemas respiratorios. Pero realmente también en el santuario, para nosotros, desde que yo llegué a África, la primera cosa que yo tuve que resolver es cómo tratar, diagnosticar, ¿okay?, lo que serían las enfermedades respiratorias, sobre todo en los pequeños chimpancés. Entonces, bueno, virus respiratorios de humanos en grandes simios se han descrito, bueno, se han descrito metapneumovirus, human rhinovirus C, respiratory syncytial virus, se ha descrito para influenza, se ha descrito también un human coronavirus en chimpancé. Existen, no demasiados, ¿vale?, pero existen ciertos estudios científicos que determinan que realmente existen un montón de virus respiratorios que ya han llegado a poblaciones salvajes de chimpancés y gorilas, sobre todo grupos habituados. Ese cuadro que veis ahí es un estudio de seroprevalencia que ha hecho un estudiante, Teofil Kiluba, que lo va a presentar ahora en la Universidad de Makerere, en Uganda, un estudio que hizo sobre prevalencia de determinados virus respiratorios en chimpancés y en humanos, en el Centro de Rehabilitación de Primates del Virus. Entonces ahí veis que el respiratory syncytial virus tiene una cierta prevalencia en humanos, pero una alta prevalencia. Nosotros tenemos prevalencia respiratoria syncytial virus, sobre todo en chimpancés bebés de menos de 4 años. Hemos encontrado prevalencia de coronavirus, ¿vale?, tanto en las personas como en los animales, aunque no tuvimos lo que era una clínica de coronavirus en los animales. Hemos encontrado cierta prevalencia de human metapneumovirus y, bueno, y hemos encontrado mucha prevalencia de influenza A e influenza B, ¿vale?
Entonces, las poblaciones humanas, las personas, como vemos en este estudio, tienen mucha relación con diferentes tipos de virus respiratorios, ¿no? Y hay una cosa que todavía no se ha explicado en relación con lo que sería el COVID, ¿no? En determinadas partes de África, por lo menos donde yo estoy, ¿no? Donde el COVID tuvo, bueno, pues muy poca incidencia, realmente no fue un problema, ¿vale? Y bueno, una de las razones quizás es esa inmunidad tan fuerte o mucho más entrenada que tienen los africanos, ¿no? Cuando hablamos de infecciones. Hay que tener en cuenta también que la interfase muchas veces de humana, animal en África es mucho más intensa aquí que aquí en Europa, donde vivimos en ciudades y donde nuestro acercamiento a patógenos de otras especies diferentes a la nuestra, pero que pueden ser zoonóticos, es mucho menor. Entonces, bueno, os voy a describir, y quería hacerlo, describir clínicamente cómo nosotros tratamos, ¿no? Lo que son las enfermedades respiratorias de los chimpancés. Y me interesaba para saber cómo ustedes lo hacen también después. Hay que tener en cuenta que, claro, hay enfermedades respiratorias que son más de vías altas y enfermedades respiratorias que son más de vías bajas. Esto también va a pasar con los chimpancés. Pero cuando yo llegué no sabía muy bien lo que tenía. Entonces nosotros en los chimpancés pequeños, pues podemos encontrar moco, podemos encontrar tos en los animales, podemos encontrar fiebre, podemos encontrar disnea, podemos encontrar anorexia y podemos encontrar, aunque es un poco más subjetivo, lo que sería dolor, ¿no? Que yo muchas veces, bueno, podemos hablar de dolor torácico o dolor de cabeza. Bueno, yo quizás más dolor torácico cuando hay un proceso inflamatorio, lo que sería a nivel de la caja torácica, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que diferenciar en cómo hacemos nuestro trabajo nosotros cuando tratamos o cuando diagnosticamos una enfermedad respiratoria en un primate que puede estar cautivo o un primate que puede estar en la selva, ¿no? Aquí lo tenéis muy fácil. Aquí viene alguien, le cogéis una torunda y lo mandáis al laboratorio ahí y os hace un multiplex de todas las enfermedades respiratorias que puede tener el animal. Nosotros en África lo tenemos un poquito más complicado. En cautividad, con los pequeños bebés chimpancés, bueno, al principio manejamos las enfermedades respiratorias como podíamos, pero era necesario saber algo más, ¿no? Era necesario saber algo más, porque, claro, dependiendo del agente patógeno, el tratamiento, por lo menos para mí como veterinario, va a ser uno u otro, ¿vale? Entonces nosotros empezamos a utilizar algunos test rápidos, ¿no? Algunos test rápidos para SARS-CoV-2, para COVID, para influenza A y B y para respiratory syncytial virus. Eso fue muy práctico para nosotros, porque cómo tratamos un respiratory syncytial virus o cómo tratamos una influenza A o B no tiene nada que ver una cosa con la otra. Después, bueno, aparte de eso, nosotros PCR no tenemos capacidad todavía en África de hacer diagnóstico de un PCR, ¿vale? Estamos en ello porque hay una veterinaria ahora que va a hacer el estudio sobre enfermedades respiratorias, de manera que, bueno, que es muy complicado algunas veces hacer el diagnóstico directo, ¿no? ¿Vale? Los animales en cautividad, ahora voy a describir cómo los tratamos, pero en libertad, que nosotros vigilábamos las poblaciones salvajes de gorilas de montaña en los montes Virunga, lo que hacemos es una observación directa de los animales, ¿vale? Una observación directa de los animales y en algunos casos pues se hace tratamiento mediante una pistola o una cerbatana que se le inyecta al animal alguna cosa, ¿vale? Lo que es hacer diagnóstico, que se puede hacer a través de las cacas, ¿no? Hacer diagnóstico de enfermedades respiratorias, pero que es mucho más complejo porque la carga del patógeno en las cacas es mucho menor. Lo que es el diagnóstico, algunas veces se ha hecho tras el fallecimiento del animal. Bueno, a mí yo soy muy simple porque, o sea, vengo de África y trabajo en unas condiciones un poco, ¿no? Muy básicas, ¿no? Pero para nosotros el moco, el tipo de moco que tiene el animal y la frecuencia es muy importante. Al moco en los animales nosotros pues empieza a ser un moco seroso que después se puede convertir en un moco mucho más espeso, ¿vale? Y para nosotros, por ejemplo, en los chimpancés es muy importante la hidratación. ¿Cómo está hidratado el animal? Porque claro, si no está bien hidratado el animal, el moco se hace más denso y no se fluidifica, ¿vale?
Entonces, una de las cosas que estamos siempre muy alertas es saber cuál es la hidratación del animal a través del pliegue de la piel o a través de hacer un hemograma e intentar ver si el hematocrito puede estar relacionado con una deshidratación, o muchas veces los chimpancés, la cuenca ocular, cuando están muy deshidratados, como los niños, se ve rápidamente. Pero es que un animal pequeño, como un niño pequeño, yo creo, se deshidrata de forma muy rápida, ¿no? ¿Vale? Y para nosotros, ese moco es muy importante que pueda salir para afuera. Para eso nosotros usamos la hidratación, que cuando vemos que no están bien hidratados, hacemos hidratación intravenosa de los animales, ¿vale? Y usamos los mucolíticos. Yo creo que aquí en los niños se usarán los mismos mucolíticos, ¿no? O sea, carbocisteína, N-acetilcisteína, que ayudan a salir el moco para afuera. Pero en algunos casos nosotros nos vemos obligados a hacer lavados broncoalveolares, ¿no? No tenemos un aparato, un laringoscopio, o sea, para poder hacer un lavado, pero lo hacemos de forma manual y con una máquina de aspiración, anestesiamos al animal y le hacemos directamente un lavado, porque sabemos que si no sale el animal de esa situación y se queda con los mocos, al final no va a salir para adelante. La tos, ¿vale? La tos, que también es importante saber tipo de tos y frecuencia, ¿vale? Y cuándo se trata o no se trata. Nosotros en los chimpancés, para nosotros la tos es algo muy útil, ¿vale? Es útil porque hace que salga el moco hacia afuera, ¿vale? Entonces nosotros realmente, los chimpancés, cuando tratamos los animales contra la tos, suele ser por la tarde, si vemos que el animal tiene problemas para dormir. Pero si no, no usamos antitusivos, ¿no? Y normalmente el antitusivo que usamos es la prometacina, que no sé si se usará también en los niños. Pero después para nosotros es súper importante el tema de la fiebre, ¿vale? El tema de la fiebre, que de 35 a 37 grados y medio es prácticamente la misma fiebre que pueden tener los niños. Fiebre, el problema en nuestros pequeños chimpancés es que le provoca un proceso de anorexia, ¿vale? Entonces el animal no come y no bebe. Al final se deshidrata, el moco se concentra y puede haber una infección secundaria mucho más fácilmente. Y al final podemos tener hipoglucemia. Entonces nosotros tratamos la fiebre en los chimpancés. Nosotros el mejor antipirético que podemos usar es la dipirona o metamizol, que sería el nolotil, ¿vale? En algunas ocasiones usamos paracetamol, ¿vale? Y en ciertas ocasiones, bajo determinadas circunstancias, podemos llegar a utilizar ketoprofeno, combinándolo, ¿no? De forma multimodal, como se hace en medicina humana. Pero sí es verdad que cuando el animal tiene anorexia algunas veces y no tiene fiebre, pensamos en que tiene dolor. Y por eso también tratamos el dolor con el metamizol. Hay que tener en cuenta que nosotros, un pequeño chimpancé que está 2 días sin comer y beber adecuadamente, al final el animal, pues nos arriesgamos a que lo perdamos. Pero aquí voy a una de las cosas que realmente nos ha costado más comprender y yo creo que es una de las cosas que también pasa en medicina humana. O sea, cuando el animal, aparte de tener todas esas cosas, tiene una disnea, en el caso de los chimpancés, donde el animal está con la boca abierta, no puede respirar por la nariz. Evidentemente lo primero que hacemos es lavar las narinas, ¿no? Para ver si no están taponadas y demás, ¿vale? Pero cuando después de lavar la narina, ¿vale? Sigue sin funcionar la historia y el animal sigue sin comer y sin beber, bueno, pues nosotros después de un cierto tiempo trabajando, ¿no? Asociamos lo que sería este proceso de distrés respiratorios agudo, porque tú puedes tener un animal que está prácticamente normal y de momento empieza a abrir la boca con una disnea, ¿no? Bastante marcada, una taquipnea, pues pensamos en esa bronquiolitis, ¿no? Esa bronquiolitis que se da también en los niños y que está muchas veces relacionado con el respiratory syncytial virus, ¿vale? Y nosotros, nuestra solución, normalmente la bronquiolitis, y además es bastante sorprendente, es el uso de la dexametasona. Nosotros usamos dexametasona intramuscular y usamos dexametasona intravenoso. En determinadas ocasiones hemos tenido animales que incluso con dexametasona se curaban, pero sobre todo porque tenían problemas de acumulación de mocos ya en lo que sería los pulmones, y entonces realizamos anestesia de los animales para hacer los lavados broncoalveolares.
La anestesia, pues, después de hacer un lavado broncoalveolar y dar oxígeno, pues es interesante porque cuando el animal todavía tiene alguna posibilidad de recuperarse, vemos que cuando tú le metes oxígeno, satura bien. Tuvimos un caso de un chimpancé que estaba, bueno, que tenía ese distrés respiratorio, que no se curaba con la dexametasona y que precisamente durante la anestesia, cuando dábamos oxígeno, no lográbamos tener saturaciones del 90 al 100% porque el animal tenía ya un proceso de hepatización pulmonar que impedía que pudiésemos saturar incluso dando oxígeno. Entonces, ese chimpancé tiene un proceso de distrés respiratorio agudo, tiene una taquipnea con una respiración abdominal, ¿vale? Y además tiene una cosa que hacen, yo no sé si los niños también, y lo que hace es que... Espera. A ver. Entonces, una de las cosas que tiene el animal es el brazo, los brazos que los ponen hacia arriba para intentar mejorar lo que sería, ¿no? Para poder, bueno, porque se encuentra que le falta el oxígeno, ¿no? Entonces, este animal, bueno, al final tenía un distrés respiratorio muy grande, tuvimos que darle dexametasona, pero a este animal al final tuvimos que anestesiarlo, hacerle un lavado broncoalveolar, ¿no? Y poder quitarle los mocos que tenía para, bueno, sobrevivió, para poder mejorar su situación, a pesar de que estábamos usando la dexametasona. Ese otro chimpancé que realmente tiene otro proceso de distrés respiratorio, probablemente por respiratory syncytial virus, y es un animal que tenía una taquicardia muy fuerte y que tenía una saturación del 65 al 70%. Este animal que habíamos tratado también ya con dexametasona, ¿vale? Nosotros ponemos antibióticos, hacemos el hemograma y en base al hemograma, esa es nuestra herramienta, ponemos antibióticos o no, ¿vale? Pero en casos como este, pues realmente al final terminamos poniendo antibióticos. Bueno, solemos usar ceftriaxona en estos animales, algunas cefalosporinas, pero este animal hubo que anestesiarlo para poder sacarlo de ese distrés respiratorio, ¿vale? Y este es el animal después de la anestesia y después de realizar el lavado broncoalveolar, ¿vale? Y de haber realizado el tratamiento. Entonces, las enfermedades respiratorias para nosotros es algo súper importante. Por eso queremos avanzar y ahora por eso tenemos a una veterinaria que va a hacer un PhD, un doctorado, ¿vale? Y que va a estudiar qué enfermedades respiratorias hay en los centros de salud que hay en la zona alrededor del parque y en la zona alrededor del santuario para conocer mejor cuál es la prevalencia de las enfermedades respiratorias en la zona, para tener una mejor herramienta de cómo los médicos deben tratar las enfermedades respiratorias según el diagnóstico de la sintomatología y para poner las mejores medidas para evitar que esas enfermedades respiratorias entren a poblaciones salvajes de gorilas en el parque. Bueno, hay datos, ¿no? Antes hemos estado hablando con Manuel acerca del respiratory syncytial virus, ¿no? Que parece ser que es un problema, ¿no? En medicina humana, el respiratory syncytial virus y todos los casos que hay cada año en niños, ¿no? Ahora parece que ha salido una vacuna para las madres, ¿no? Y otra vacuna para los seres humanos, que bueno, que tendremos nosotros que investigar también si no podemos utilizar esa vacuna misma en los chimpancés. Pero realmente para nosotros haber sabido que en determinadas ocasiones tenemos respiratory syncytial virus y cómo es el manejo de la enfermedad, pues nos ha ayudado muchísimo para poder salvar a algunos animales, ¿vale? Entonces, bueno, las enfermedades respiratorias, en ese caso, es un problema de humanos que pasa a los chimpancés y a los gorilas. No es un problema de gorilas y chimpancés que pasa a los humanos. Aunque en esa interfase tan intensa que tenemos con los animales, no podríamos descartar que un día un virus respiratorio de grandes simios pueda pasar a las personas o pueda ser el vehículo, ¿vale?, para que pueda llegar a las personas, un poco como ha pasado con el COVID. Ahora voy a hablar de otra cosa que os gusta mucho, es acerca del virus del SIDA.
el virus del SIDA, pero voy a hablar de su primo hermano, que es el Simian Immunodeficient Virus, ¿vale? Que es el homólogo del virus del SIDA en los primates. El virus del SIDA, que es un lentivirus, ¿vale? Es uno de los mejores ejemplos de cómo los virus no son simplemente agentes patógenos, sino que son también motores evolutivos, ¿no? ¿Vale? Porque los lentivirus se introducen dentro del genoma de los animales o las personas que infectan y crean la capacidad de poder transmitirse a través de generaciones cuando, bueno, se infectan unas células como los espermatozoides. Entonces, el virus del SIDA, que fue el 5 de junio de 1981, el primer caso que fue descrito y que se vio que había dos patógenos, bueno, el Pneumocistis carini y el sarcoma de Kaposi, en hombres jóvenes, que había mucha prevalencia de este virus, ¿vale? Pues cuando se empieza, en los años 80, todo el mundo estaba, sabía qué estaba pasando con el virus del SIDA, ¿vale? Entonces, en 1982 le llaman el virus la nueva enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y en 1984 se identifica el virus. Y al siguiente año se empiezan a hacer los primeros test serológicos para detectar el virus de SIDA. Pero el año 1996 fue clave, ¿no? Porque es cuando se empieza a usar la terapia antirretroviral, ¿no? La terapia antirretroviral, bueno, tiene una gran importancia para África y para el SIDA. Hay dos cosas que tienen una gran importancia, una es la terapia antirretroviral, porque eso hace que se pueda empezar a tratar la enfermedad. Hay que tener en cuenta que el papel que juega el virus del SIDA en la sociedad africana no es solamente el papel del impacto que la enfermedad puede tener simplemente sobre las personas desde el punto de vista patológico, sino que el virus del SIDA, como virus de la inmunodeficiencia, crea una inmunidad de la comunidad. La inmunidad de la comunidad, pues la baja. Hay una inmunidad de la comunidad mucho más baja y hace que enfermedades como la tuberculosis sean mucho más prevalentes en una comunidad. Esa mayor prevalencia de la tuberculosis en una comunidad gracias al virus del SIDA hace que personas que no tienen virus del SIDA tengan mucha más capacidad de encontrar a un Mycobacterium tuberculosis, ¿no?, que en una sociedad donde no hay esa prevalencia de VIH. Entonces, el VIH es una cosa súper importante y es una de las grandes lacras de la sociedad africana, porque es la que hace que muchas otras enfermedades tengan mucha mayor prevalencia. Está claro que, bueno, al final el SIDA se relaciona actualmente con países no desarrollados, ¿no? Hay programas internacionales para luchar contra el SIDA, pero es verdad que no es fácil, ¿no? El acceso al tratamiento y, sobre todo, no al tratamiento, sino al seguimiento, ¿vale? El seguimiento del virus del SIDA, que en los años 90 hay una empresa que es CFIT, que crea el GenSpert. El GenSpert tiene un impacto súper importante sobre lo que es el SIDA en África, porque nosotros aquí tenemos capacidad de hacer un PCR en tiempo real en máquinas para saber cuál es la carga viral de una persona que está bajo tratamiento, pero en África era muy complicado. Entonces, el GenSpert son cartuchos para diagnosticar el SIDA, pero hay cartuchos también para diagnosticar el ébola. Ahora de monkeypox habían sacado un cartucho y es como tener un laboratorio de PCR dentro de un solo cartucho. Entonces, eso ha cambiado lo que es el seguimiento del tratamiento de las personas que tienen SIDA en África. Pero el virus del SIDA realmente tiene su origen o está relacionado con el Simian Immunodeficient Virus. Hay más de 40 especies de Simian Immunodeficient Virus descritas, ¿no?, en diferentes tipos de primates. Pero parece ser que el virus de SIDA está directamente relacionado con el Simian Immunodeficient Virus, sobre todo de chimpancé, ¿vale? Hay el grupo M del Simian Immunodeficient Virus que está relacionado del virus del SIDA, que está relacionado directamente con el Simian Immunodeficient Virus de una subespecie de chimpancé en África.
Después, el virus del SIDA, el HIV-1, también se ha visto que está relacionado con virus de Simian Immunodeficient Virus de gorilas, ¿vale? Y después está el virus del SIDA tipo 2, que está relacionado con el virus Simian Immunodeficient Virus de Mangabase, ¿vale? Pero el HIV-2 es mucho menos patógeno que el HIV-1. Entonces, ahí veis de nuevo lo que sería la distribución de las diferentes subespecies de chimpancés en África. Ahí está el Pan troglodites troglodites en rojo. Y es ahí. A partir, porque se aislaron Simian Immunodeficient Virus de chimpancés en las poblaciones de Pan troglodites troglodites, que está al oeste de África, y se aislaron Simian Immunodeficient Virus a partir de Pan troglodites schoenfurti, que sería la mancha azul que hay ahí. Pero realmente el virus de SIDA parece estar relacionado, y sobre todo el brote epidémico M, con un virus de la inmunodeficiencia simia de Pan troglodites troglodites en esa parte de África. Parece ser que en los años 20, al sureste de Camerún, alguien se infectó y esa persona pudo llegar a la capital de República Democrática del Congo, a Kinshasa, ¿vale? Y en 1920 todavía el Congo era un país que pertenecía bueno, al Estado belga ya, pero donde las comunicaciones eran muy buenas, ¿no? Y entonces parece ser que precisamente por esas buenas comunicaciones también y por haber llegado a una ciudad tan grande como sería la ciudad de Kinshasa, es porque ese salto del virus del SIDA, del Simian Immunodeficient Virus, a los seres humanos, es por lo que tuvo ese éxito esa pandemia. Parece ser que ha habido otros saltos de Simian Immunodeficient Virus también a seres humanos, pero que no han tenido éxito porque las condiciones sociales no daban para ello. Pero la pregunta que nos hemos hecho durante mucho tiempo es si los primates, ¿no?, padecen el síndrome de inmunodeficiencia, el síndrome de inmunodeficiencia simia, ¿no?, lo que sería el Simian Immunodeficient Virus. Entonces, bueno, antes se pensaba que simplemente son reservorios. Se sabe que hay especies que son reservorios de Simian Immunodeficient Virus que no provocan enfermedad en los animales, pero ahí se hizo un estudio, ¿no?, en la década pasada. Se hizo un estudio en el Parque Nacional de Gombe, pero se hizo un estudio con el Simian Immunodeficient Virus, no el que dio lugar a ese brote epidémico de los seres humanos. Y aunque, como os digo, se piensa que en la mayoría de los casos lo que sería la infección por el Simian Immunodeficient Virus no provoca enfermedad, ¿vale? Ahí en Gombe se estudiaron dos poblaciones de chimpancés. Se estudiaron dos poblaciones de chimpancés y se estudiaron cuáles eran la prevalencia de Simian Immunodeficient Virus en esas poblaciones. Se hacían por técnicas de PCR en las cacas, ¿no? Y se vio que había una prevalencia hasta el 17.8% de animales infectados. Y se demostró, durante ese estudio que se hizo, que había una transmisión horizontal a través de las relaciones sexuales entre los animales y una transmisión vertical, es decir, había crías que estaban infectadas, ¿no?, a partir de las madres. Se vio que había una disminución de la fertilidad en los animales que estaban infectados, se vio que había un aumento de la mortalidad infantil, ¿vale? Y bueno, y al final el Simian Immunodeficient Virus de chimpancé en Gombe se asoció con procesos de caquexia, ¿no?, y de altas cargas parasitarias en los animales infectados. Y después, bueno, se hicieron necropsias de animales y también se vieron que había procesos de atrofia muscular y hepatocelular. Bueno, durante los 9 años de estudio mueren o desaparecen el 41% de los animales que estaban infectados con Simian Immunodeficient Virus, ¿vale? Y de los que estaban sanos solamente el 14%. A ver. Se hicieron histopatologías y se veía que había una deplección de linfocitos, ¿no?, en ganglio, en bazo,
en ganglios y en vasos de los animales, en animales sanos e infectados, ¿vale? Y bueno, pues entonces se llega a la conclusión que el HIV, como el Simian Immunodeficient Virus, como el virus del SIDA humano, pues al final puede tener un impacto sobre la salud de los animales. Lo que no se sabe a ciencia cierta es si realmente puede lo que sería afectar la conservación de las especies, ¿vale? Pero bueno, este descubrimiento pone de manifiesto lo interesante que es, ¿no? Y que, bueno, se hacen algunas cosas, pero no demasiado, conocer cuál es la patogenia y la dinámica de virus como este en poblaciones salvajes de animales, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que, bueno, que siempre existe la posibilidad también, dada la situación ahora, de que nuevos virus de inmunodeficiencia puedan saltar a la especie humana. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros el año pasado recibimos fotos de algunos chimpancés del Parque Nacional de los Virunga, ¿vale? Donde había animales como ese, que le veis la parte de atrás, que tiene el pelaje mal, ¿no? Y que están delgados, ¿no? Y que no se saben realmente qué es lo que le está pasando, ¿no? ¿Vale? Entonces, probablemente falten estudios y probablemente haya otras poblaciones de chimpancés salvajes que puedan verse afectados por lo que sería el virus de la inmunodeficiencia, ¿no? de los simios, ¿no? Ahí veis, ese animal está delgadísimo, en esa parte de atrás, ¿vale? Ahí, espera. Bueno, he hablado del virus del SIDA, que al final tiene que ver también... Lo que pasa es que en los años 80 no se tenía en cuenta tanto lo que era esa interacción entre los seres humanos y las personas, y no se hablaba tanto, ¿no?, de la explotación de la selva o de la carne de la selva, el bushmeat y toda esa historia. Pero al final el virus del SIDA tiene que ver, al fin y al cabo, con, bueno, con el consumo de carne de la selva y con esa interacción estrecha de los hombres con los animales en las selvas africanas y llegar a una gran urbe como era la ciudad de Kinshasa, ¿vale? Entonces ahora vamos a hablar de un poco de malaria, ¿vale? De malaria porque realmente la malaria es algo, bueno, que nos interesa mucho como seres humanos, pero que también existe ahí la duda de si la malaria zoonótica o determinadas especies de malaria zoonóticas no van a ser un problema en el futuro, ¿no? Para lo que sería la especie humana. La malaria, que es un protozoo y que, como sabéis, tiene un ciclo, lo pasa en anófeles y tiene un ciclo en lo que serían las glándulas salivares, donde hay un proceso de esa replicación de lo que sería el parásito y tiene ese ciclo dentro de las personas, pasando a través del hígado y a través de lo que serían los eritrocitos, ¿no? ¿Vale? Ese mismo ciclo es el que se da tanto en los animales, ¿no?, como en las personas. Hay una relación entre parásito y hospedador. Nosotros conocemos que hay diferentes tipos de malaria, ¿vale? O que cada especie casi, chimpancé, de gorila, hay especies de murciélago, pingüinos, ¿no?, que tienen especies de malaria que están asignadas a ellos, ¿no? ¿Vale? Hay una relación entre el parásito y el vector, ¿vale? Que durante mucho tiempo, bueno, una pregunta es si determinados parásitos solamente se pueden propagar a través de determinados vectores, ¿no? Aunque hay algunos estudios, ¿vale?, que se han hecho y sobre todo en relación con la malaria de primates, donde se sabe que diferentes tipos de anófeles pueden albergar diferentes especies de malarias, tanto humanas como de primates, ¿vale? Hay una relación vector-hospedador, ¿vale?, donde nos preguntamos si solamente determinados grupos de anófeles pueden infectarnos con diferentes tipos de malaria. Anófeles para humanos, anófeles para primates, pero bueno, se han hecho estudios recientemente y se ve que diferentes tipos de anófeles, según las circunstancias, pueden picar a una u otra especie animal. Y después lo que más nos interesa a nosotros es hospedador-hospedador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las malarias que son de humanas y pueden ir a los animales? ¿O qué pasa de las malarias que son de animales y pueden llegar a los seres humanos, ¿no? Bueno, la malaria, que ustedes sabéis que es una enfermedad que llegó hace muchísimos años a España a través de
parece ser que a través de la India, y que fue una enfermedad que fue erradicada en 1964. Porque a veces cuando hablamos de malaria pensamos que estamos hablando de una enfermedad que está solamente relegada a los trópicos, ¿no? ¿Vale? Actualmente no hay malaria como tal en España, ¿no? Aunque cada vez se dan más casos, ¿no? Más casos locales de malaria en España y en otros países europeos, ¿vale? Y muchas veces no se explica uno, ¿no? No se explica uno de dónde vienen esos casos. Hubo un caso de una embarazada en Algeciras el año pasado que adquirió malaria después de dar a luz en un hospital, precisamente en el Hospital Quirón, yo creo que fue un hospital que había en Algeciras y que no se llegó a explicar, aunque se secuenció y todo, cómo se podía haber infectado, ¿vale? O hay un caso también en Barcelona el año pasado, en Vic, donde hubo una persona que se murió y parece que se infectó, bueno, dice que se infectó a través de otra persona allí. Pero el ciclo de la transmisión, aún en Europa no está demostrado que tengamos una malaria que se haya quedado con nosotros. Y como os digo, la malaria es una enfermedad que estaba en muchos sitios, pero que gracias al trabajo de campañas en determinados países del mundo, sobre todo los países desarrollados, la relegamos a los países del trópico y subtrópico, ¿no? Y la dejamos ahí como una neglected disease, como una enfermedad olvidada. Porque realmente ya, como no la teníamos nosotros, pues, bueno, nos importaba un poco menos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí veis los casos de malaria que ha habido durante, yo creo que fue 2022. Evidentemente, Francia es uno de los países que tiene más contacto con África, pues son los que tienen mayores casos de malaria doméstica, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, ahí están los países en rojo donde la malaria, la transmisión de la malaria ocurre, ¿no? Donde se ve en República Democrática del Congo, donde yo estoy, hay mucha malaria. Y donde yo vivo exactamente, en el Luiro, la malaria es, yo no diría que endémica, es súper endémica, ¿vale? La gente puede padecer hasta 4 o 5 malarias cada año, ¿no? ¿Vale? Y es una cosa que cuando tú lo explicas algunas veces aquí a gente que trabaja con malaria, incluso no se lo creen, ¿no? ¿Vale? Pero yo he llegado a tener, bueno, desde el pasado mes de diciembre, yo he padecido hasta el mes de mayo, hasta el mes de junio pasado, yo he tenido 4 malarias, ¿no? 4 malarias, ¿vale? Y que después tuve que optar por tomar doxiciclina para evitar tener alguna malaria más. Entonces, el proceso es súper complejo, porque a pesar de que hay campañas, hay mosquiteras y hay un montón de cosas, la prevalencia del parásito parece ser que es muy grande, ¿vale? Entonces, a mí, la malaria, que sobre todo la gran parte de la malaria está en África, el 80% de la malaria, y que cada año mueren cerca de 450.000 a 500.000 personas de malaria. Esos son los datos oficiales, porque también tenemos datos no oficiales que no están muchas veces incluidos, ¿vale? Pero la malaria, de nuevo, es una de las enfermedades que el 70% son niños, ¿no? Por lo que os explicaba antes, y porque realmente en una familia la detección de la malaria, sobre todo Plasmodium falciparum, que es súper importante una detección temprana de la enfermedad, ¿vale? Porque el problema de Plasmodium falciparum es que si no lo diagnosticas pronto, ¿vale? Después la cosa se complica mucho. Y donde yo estoy, pues básicamente es Plasmodium falciparum, que después te puede dar esa malaria cerebral, ¿no? Los niños, el problema es cuando llegan al hospital y ya tienen una malaria muy avanzada, con unos procesos de anemia muy fuertes, ictericia, ¿no? ¿Vale? Y entonces, bueno, pues te encuentras a un niño que aparte del proceso de la malaria tiene un proceso de malnutrición que lo que hace al final es que no tenga solución. Se gasta mucho dinero, es verdad, la Organización Mundial de la Salud, en el tema de mosquiteras, pero es verdad que yo creo que hace falta conocer un poco mejor las dinámicas del parásito, ¿no? Y las dinámicas en los vectores y, bueno, y un poco también conocer cuáles son las dinámicas o los roles que juegan las poblaciones de determinados animales salvajes en esos ciclos de transmisión, no sobre todo en los ciclos de transmisión selváticos o cuando las personas viven en zonas próximas a parques, ¿no? A zonas de selva ecuatorial. Porque es verdad que en las ciudades, ¿no? Bueno, pues el papel que puedan jugar las poblaciones salvajes de animales, pues no será tan grande. Entonces, ustedes lo sabéis que hay 2 subgéneros de Plasmodium, el subgénero Laveriana y el subgénero Plasmodium, ¿vale?
Y ahí tenéis Plasmodium malariae, vivax y ovale, que son malarias humanas, ¿vale? Y Plasmodium falciparum, que es la malaria, pues la malaria que es más peligrosa realmente, ¿no? Como hemos hablado. Ahí he puesto rojo una malaria que la he puesto como malaria de humanos, aunque realmente no es una malaria de humanos. Plasmodium knowlesi es una malaria zoonótica, ¿vale? Y que el ciclo realmente el ciclo de transmisión entre seres humanos no está demostrado, pero sí está demostrado que Plasmodium knowlesi es una malaria que el reservorio son diferentes subespecies de macacos al sudeste de Asia, ¿vale? Que han logrado, ¿vale? Pasar a los seres humanos y que hoy en día, junto con Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, bueno, pues son las 3 malarias que podemos encontrar en la zona del sureste asiático, Indonesia, Malasia, Borneo y toda esa historia. Y además muy peligrosa porque también tiene un ciclo de 24 horas, eritrocitario. Entonces es una malaria que también avanza muy rápido. Después tenemos en el subgénero Laveriana diferentes malarias de chimpancés y de gorilas, ¿vale? Y de otros primates. Y en el subgénero Plasmodium tenemos también otras malarias, ¿vale? De chimpancés y de gorilas, en este caso, que están relacionadas con las malarias de ese mismo subgénero. Aquí lo que se piensa es que en el subgénero laveriana las especies de malaria son mucho más especies específicas, ¿vale? Que las otras malarias. Y se habla de que, bueno, de que Plasmodium falciparum pues infecta solamente a personas, ¿no? Y que no infectaría a otros primates. Habéis otra imagen aquí del subgénero Plasmodium y el subgénero laveriana. Bueno, hay, como os he dicho, hay otras malarias en roedores, hay malarias en murciélagos, ¿vale? Pero bueno, ese es un mapa donde se describen las diferentes subespecies de chimpancé en amarillo, Pantroglodytes verus, en verde, Pantroglodytes velerosus, después está ahí Pantroglodytes troglodytes en violeta, en azul está Pantroglodytes schweinfurti y en rojo es el Panpaniscus, lo que sería el bonobo, ¿vale? Entonces hay malarias para cada subespecie de chimpancé y subespecie de gorila descrita, ¿vale? Plasmodium lomamiensis, que es la malaria de bonobos, que es los que están en rojo, se llama así probablemente porque Plasmodium lomamiensis es el Parque Nacional de Lomami, es un sitio donde normalmente viven los bonobos, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, a pesar de todo eso, ¿vale? A pesar de todo eso, sabemos que Plasmodium falciparum, ya hay un centro de rehabilitación de primates en Kinshasa, Lola Valla Bonodo, donde encontraron una gran cantidad de prevalencia de Plasmodium falciparum en los bonobos. ¿Vale? Aquí, bueno, los síntomas de la malaria, que es quizás lo que le puede interesar más a los médicos, yo voy a hablar desde el punto de vista del paciente, ¿no? Y de todas las malarias que yo he pasado realmente, ¿vale? Es verdad que la malaria tiene que ver mucho con la inmunidad, es decir, que tu primera malaria será mucho peor que todas las que después vas a pasar. Y que hay una primera malaria, yo me acuerdo que mi primera malaria, pues empecé a tener dolor de cabeza, un dolor de cabeza que se concentra aquí en la zona frontal y que te duelen los ojos cuando cierras los ojos y tienes ese dolor de cabeza. Y que yo tuve dolor de cabeza por la mañana y por la tarde, a pesar de haber empezado el tratamiento con una combinación de lumefantrina y artemeter, ¿vale? Que es el típico cuartén, pues yo por la tarde estuve sin poder dormir toda la tarde con un gran dolor de cabeza hasta las 11 de la noche por ahí y con fiebre, bueno, un poco de fiebre, no tenía mucha fiebre, pero era imposible conciliar el sueño y después me quedé dormido y al día siguiente me levanté y estaba toda la cama encharcada. Todas las sábanas estaban húmedas, había estado sudando durante toda la noche. Entonces esa fue mi primera malaria. Ahora, las malarias que tengo, pues las malarias que tengo ahora habitualmente son malarias que se concentran sobre todo, hay una cosa que es el dolor de cabeza, sí, la molestia aquí,
Pero hay un síntoma que lo relaciono con las malarias, que es el insomnio, ¿ok? Y es un síntoma que no está muy estudiado en malaria, ¿vale? Y que no está descrito. Y es que me desvelo y me levanto antes de tiempo. A las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ya me despierto. Entonces, cuando yo empiezo a tener esos síntomas, empiezo a tener una imposibilidad de dormir realmente, pues entonces cuando yo me hago la gota gruesa, ¿vale? Entonces eso se relaciona, o yo lo relaciono en mis malarias con dolores lumbares, ¿no? Dolores en la zona lumbar y en la zona de la espalda, ¿vale? Aparte de eso, bueno, vómitos y diarrea, que yo lo he visto más, sobre todo donde yo vivo, relacionado con niños, ¿vale? Mi hijo, una de las características de los síntomas relacionados con su malaria era un vómito en escopetazo. O sea, mi hijo tenía un vómito en escopetazo cada 24, cada 48 horas. Cuando yo veía eso y que tenía algunos problemas gastrointestinales de diarrea, es cuando le hacíamos lo que sería la gota gruesa para hacerle el diagnóstico, ¿vale? Entonces, hay también los escalofríos, la fiebre es muy característica de la malaria, evidentemente, y sobre todo la fiebre pues, al atardecer, ¿vale? Pero yo también en mi hijo, por ejemplo, la última malaria que tuve, que estaba ya un poco con problemas gastrointestinales, al final lo que el niño tenía por la noche eran espasmos, ¿no? O sea, movimientos involuntarios que tenía durante, bueno, estaba durmiendo y tenía los espasmos durante la noche. Le hicimos la prueba y tenía malaria, ¿vale? Entonces, bueno, otro síntoma que es típico de malaria, y sobre todo después de haber padecido muchas malarias, creo que es la esplenomegalia. Bueno, digo creo porque la última malaria que tuve hace 2 meses, cuando me hice una ecografía, tenía esplenomegalia, ¿no? ¿Vale? Entonces, pero eso es una cosa que yo creo que pasa, bueno, no lo sé exactamente, pero que debe pasar cuando ya tienes unas malarias recipientes. En África es muy común, las esplenomegalia, y hay personas a las que al final terminas teniéndole que quitar el bazo. La esplenomegalia después de haber padecido muchas enfermedades parasitarias, ¿vale? Y después la ictericia y la anemia, bueno, son síntomas de malaria, pero cuando ya se ha dejado que eso corra, ¿vale? Y cuando ya se ha dejado de que la enfermedad progrese. Entonces, bueno, ahora la pregunta es si existe transmisión cruzada entre primates y humanos. El primer ejemplo es Plasmodium knowlesi, ¿no? Que desde el 60 y tanto que se diagnosticaron los primeros casos, hoy es una malaria zoonótica, que está descrito al sudeste de Asia, ¿vale? Y después, nosotros en el parque, esto es un gorila que tuvimos que anestesiar en la zona limítrofe del parque, un gorila que había salido desde lo que sería el límite del parque. Y este gorila, al que le hicimos una gota gruesa, era positivo a malaria, lo que no sabemos qué especie de malaria tenía, ¿vale? Ahí está, bueno, el Plasmodium ahí en la gota gruesa, que se ve bien el anillo y el núcleo. A ver. Y ahora el tema es... Bueno, esto no funciona. Espérate. Entonces, los chimpancés pequeños, ¿no? Los chimpancés pequeños que nosotros ya hemos diagnosticado con malaria, diagnosticamos en la gota gruesa. ¿Esos chimpancés tienen sintomatología relacionada con malaria o no? Esa es una pregunta que yo me empiezo a hacer ahora, después de 7 años trabajando, y es una pregunta que realmente no hay ninguna respuesta todavía a ello. Pero yo lo que sí he encontrado en los chimpancés pequeños cuando llegan, y algunos llegan en muy malas condiciones, son procesos de ictericia, una piel que está amarillenta, y procesos de esplenomegalia, una esplenomegalia que se palpa con la mano y que tú puedes palpar abdominalmente lo que sería la inflamación del bazo de los animales, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros no hemos hecho pruebas, ¿no?, de bioquímica para ver si había un proceso de bilirrubina alta, ¿vale? Pero sí es verdad que a pesar de tener la ictericia y la esplenomegalia, nosotros no vemos procesos anémicos, pero sí vemos procesos de parasitemia relacionados con una positividad en la gota gruesa, ¿vale? Ahora, nosotros el diagnóstico en África lo hacemos mediante la gota gruesa y es recientemente que estamos empezando a traer muestras al Carlos III, ¿no? Con José Miguel Rubio. Traemos muestras de los chimpancés, de otros primates y de las personas
para ver si encontramos malaria en los animales. Entonces, ahora mismo, bueno, ya estamos encontrando Plasmodium falciparum que está infectando sobre todo a chimpancés, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros con los chimpancés pequeños cuando encontramos un animal que es positivo de malaria? Actualmente los tratamos con un jarabe de Artemether y lumefantrina utilizado para niños, tratamos los chimpancés y después hacemos una revisión para el animal si ha negativizado. ¿Por qué tratamos los animales si no sabemos realmente que puede ser algo patógeno para los animales o no? Bueno, pues tratamos los animales porque vienen en condiciones inmunológicas muy bajas. Entonces, pensamos que todo lo que esté ahí le puede restar a una recuperación del animal. Y sobre todo porque, bueno, ahora tendremos que ver si podemos relacionar esas esplenomegalia y esas ictericias primarias, ¿vale?, que encontramos con lo que serían las infecciones por Plasmodium falciparum, ¿ok? Bueno, entonces la malaria, sabéis que ahora mismo hay una vacuna que se llama comercialmente Mosquirix, que se sacó contra la malaria, ¿vale?, que se está empezando a aplicar en algunos países, ¿vale? Mosquirix cuando se sacó, bueno, el grado de protección decían que era del 33%, muy bajo, ¿no? ¿Vale? Pero en las pruebas que se han hecho después en determinados países de África es que vacunando, sobre todo a partir de la tercera dosis, sí que se consigue reducir lo que sería, sobre todo la malaria infantil, porque esto no hay que equivocarse. No vamos a tener una vacuna de malaria para adultos para cuando vayamos a ir de viaje a África, ¿no? Pero es una cosa que, bueno, que el problema es la aplicación, ¿no?, de la vacuna, ¿vale? El problema es la aplicación de la vacuna porque son 4 dosis, ¿no?, a lo largo de una serie de meses. Y el problema es el acceso a determinadas zonas remotas, como las zonas donde yo estoy, que es muy difícil. Las autoridades sanitarias puedan llegar a esa zona para hacer eficiente una vacunación completa de lo que sería la vacuna. Estos son los datos, ¿no?, que tenemos. Los datos que tenemos de Van Troglodytes y de Homo sapiens, ¿vale?, relacionado con la malaria. Estos son los datos de lo que hemos sacado hasta ahora. Ahora yo traigo otras muestras, ¿no? Entonces, lo que queremos seguir trabajando es en seguir viendo si realmente la malaria, sobre todo de los animales del centro, es una malaria por Plasmodium falciparum, y lo que queremos hacer en el futuro es poder coger muestras de heces de animales del parque, que está cerca de donde trabajamos, para ver si las malarias que encontramos en la zona de la interfase, sobre todo, de los grandes simios con las personas en esa parte, es una malaria original de primate o de gorila, chimpancé, o es otro tipo de malaria. Puede ser una malaria de humano que se haya instalado en una población salvaje. ¿Vale? Entonces, bueno, esas son las historias con la malaria y, bueno, realmente la idea de poder saber donde yo vivo, cuál es el papel que juegan los primates en cautividad con la malaria, es que no sabemos si la alta prevalencia que también tenemos en ese sitio donde vivimos puede estar relacionado con un ciclo que está instaurado en los primates, ¿vale? Porque es que, claro, gente que trabajan con nosotros que tienen 5 o 6 malarias al año, es que se hace muy difícil, ¿no? Entonces, incluso hace un tiempo pensábamos que podíamos tener una infección por Plasmodium ovale o vivax, ¿no? Y que teníamos hipnozoitos. Esa era mi gran duda, si no teníamos hipnozoitos en el hígado, esa forma latente de malaria, y si yo no me estaba tratando bien la malaria, porque el tratamiento de esas otras malarias es diferente al tratamiento habitual que se realiza para Plasmodium falciparum. Entonces, para terminar, voy a hablar de una enfermedad que es la tuberculosis, y que es una enfermedad con la que yo trabajo y es una enfermedad con la que llevamos a cabo un proyecto de investigación, desde el punto de vista de la salud única, de la salud global, ¿no? One Health. Entonces, bueno, nuestro amigo Robert Koch, ahí, ese que era un genio en 1882, pues describe Mycobacterium tuberculosis, ¿no? ¿Vale? Es una bacteria compleja, como lo sabéis, una bacteria compleja
porque necesita de muchos antibióticos para que el tratamiento sea eficiente, ¿vale? Esos 2 primeros meses con la cuadriterapia y después 4 meses con 2 antibióticos, pero es que ahora es más compleja, porque ahora cada vez hay más resistencia a los antibióticos y entonces se vuelve mucho más complicado lo que sería el tratamiento de la tuberculosis. Es una bacteria alcohol resistente, que es una cosa que yo, cuando trabajo con la gente en el laboratorio, el otro día me pidieron geles de alcohol para lavarse las manos y le digo, bueno, pero si es que te vas a lavar las manos cuando estás en el laboratorio con geles de alcohol y no te va a servir para nada. Más bien que use un jabón o que use, por ejemplo, una lejía diluida, ¿no? Es alcohol resistente y es ácido alcohol resistente. Eso es muy interesante para nosotros porque eso de que es ácido alcohol resistente, sobre todo resistente a los ácidos y que pasa el estómago y que una parte de los diagnósticos de tuberculosis se ha hecho a través de los lavados gástricos, sobre todo en los niños, eso es lo que estamos usando nosotros para estudiar lo que sería el Mycobacterium tuberculosis en las cacas, ¿vale? En las heces. Hay algunas cosas que se han hecho. Hay incluso algunos países, en República de Benín, donde directamente la autoridad de salud recomienda usar la caca de los niños para hacer el diagnóstico con el GeneSper. Pero la realidad es que una caca cogida y simplemente preparada para meterlo en el GeneSper, la mayoría de las veces te va a dar un test inválido, ¿ok? Entonces, una de las cosas que nosotros estamos haciendo y que descubrimos a través del trabajo con los chimpancés es que el Mycobacterium tuberculosis lo podemos encontrar en las cacas, ¿vale? Y que tenemos los primeros resultados y ya sabemos que personas que son positivas al esputo a un nivel en el GeneSper, que a lo mejor tiene un nivel alto de Mycobacterium tuberculosis en el esputo, después le haces el PCR en las cacas y es positivo, pero el nivel de micobacteria es mucho más bajo, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros usamos coloración de auramina, aunque es menos específica, es más sensible. También usamos el Ziel-Nielsen, ¿vale? Y esa resistencia a los ácidos también lo usamos nosotros para lo que es, bueno, eso se hace ya en tuberculosis, que es lavar la muestra, una decontaminación de la muestra. Se coge la muestra, se lava, hay un kit que es el NACPAC para hacerlo los esputos. El gran problema era hacer el limpiado, o sea, limpiar la muestra, decontaminarla en las cacas, porque en las cacas hay un montón más de bacterias. Entonces nosotros estuvimos usando el NACPAC, pero no funcionaba, ¿vale? O sea, no funciona para limpiar en la manera que tenemos que limpiar unas cacas para poder hacer un PCR o poder hacer un cultivo, ¿vale? Entonces, como sabemos, los cultivos son largos, nosotros hacemos cultivos en África, estamos haciendo cultivos con medio sólido, ¿vale? Y nosotros pensamos, bueno, los esputos sí, pero las cacas son súper importantes limpiarlas, ¿no? ¿Vale? Cuando hablamos de tuberculosis, y nosotros, cuando hablamos de tuberculosis en los primates, hablamos de Mycobacterium complex. Mycobacterium tuberculosis, el complejo Mycobacterium tuberculosis, ¿vale? Entonces, en el complejo Mycobacterium tuberculosis, para nosotros, esos que comparten con los primates, los humanos, son sobre todo Mycobacterium tuberculosis africanum y Mycobacterium bovis, ¿ok? Daros cuenta que antes os he enseñado la foto de los chimpancés que se llevan a lo mejor 3 semanas con un militar o que se llevan un mes en un campo de explotación de minas, donde hay grandes niveles de VIH. Grandes niveles de VIH que hace que la tuberculosis tenga una mayor prevalencia. Y eso, bueno, hace que nosotros hayamos tenido chimpancés con tuberculosis en el centro, ¿vale? Entonces, nosotros trabajamos con el complejo Mycobacterium tuberculosis y que aunque existe una especificidad de determinadas micobacterias para determinadas especies, al final, entre los chimpancés y los humanos, o los gorilas y los humanos, u otros primates y los humanos, pues existe una infección cruzada, ¿vale? Bueno, la tuberculosis mata a millones de personas, ¿no? O sea, 10,6 millones de personas en 2021 mató la tuberculosis, ¿vale? Y el problema que tenemos hoy en día de la tuberculosis, sobre todo, es la tuberculosis multiresistente, ¿vale? Nosotros trabajamos con un hospital, el Hospital Avicenne de París, que está en un banlieue, en un barrio de París donde hay niveles de tuberculosis igual que en África, en determinadas partes de África. Y hay un problema con tuberculosis resistente.
El problema de la tuberculosis resistente se relaciona sobre todo con el seguimiento que se puede hacer del tratamiento. Tener en cuenta que para tomar un tratamiento de tuberculosis, tomar 4 antibióticos 2 meses y otros 2 antibióticos durante otros 4 meses es complejo, sobre todo cuando no tienes que comer. Cuando no tienes que comer, ¿cómo puedes tomarte todos esos antibióticos cada día? Entonces nosotros, una parte de nuestro programa y de nuestro proyecto es dar tratamiento a través del programa nacional, pero también damos una colación que se llama, y damos sacos de harina a los enfermos de tuberculosis cuando son diagnosticados, ¿vale? Entonces, bueno, yo cuando llegué a África, 2010, me encuentro con la tuberculosis en el santuario. Este era un primer caso de un chimpancé que estaba delgado y que un día pues deja de comer, que le pongo algún tratamiento así antibiótico, pero que después de 3 días decido anestesiarlo. Decido anestesiarlo y en la anestesia casi se muere. Revierte una parte de anestesia y al final se termina muriendo, ¿vale? El animal estaba intubado y del tubo endotraqueal directamente hicimos un Ziel-Nielsen y antes de abrirlo ya sabíamos que tenía tuberculosis, ¿vale? Entonces, ahí veis la foto, aquello en la zona costal del animal donde abrimos y habría una gran cantidad de caseum que salía de los pulmones. Esta es la zona del corazón, ¿vale? Alrededor con los pulmones, con un proceso ya de tuberculosis, ¿vale? Y de hepatización pulmonar no avanzado, ¿vale? Era una tuberculosis pulmonar. Era una tuberculosis pulmonar con diseminación hacia otras partes del cuerpo, como era todo el mesenterio y como eran algunos ganglios no mesentéricos, ¿vale? Con zonas afectadas por continuidad, como era toda la zona de lo que sería el diafragma y como era también algunos granulomas tuberculosis que podíamos encontrar en el hígado. E incluso algún granuloma tuberculoso que encontramos en el bazo del animal. Ese primer caso es una tuberculosis pulmonar diseminada, que yo creo que es la tuberculosis más común en los seres humanos. Pero después tuvimos otro animal que tenía un proceso de diarrea crónica y que encontrábamos muchas entamoebas histolíticas y muchos balantidium en las heces cuando hacíamos las heces del animal. Pero claro, como había muerto el otro, pues entonces dije, habría que empezar a ver qué pasa. Y este fue uno de los animales que nos dio la guía para el uso de las cacas en el diagnóstico. Y en el diagnóstico de este animal diagnosticamos durante varios días seguidos, bueno, un Ziel-Nielsen y encontramos micobacterias, ¿vale? Este animal se muere de una tuberculosis exclusivamente digestiva. Este animal no tenía tuberculosis pulmonar, tenía básicamente una tuberculosis digestiva con gran cantidad de granulomas en todo lo que eran las paredes de los intestinos. Bueno, granulomas en forma de caseum, ¿vale? Este animal hicimos después la histopatología, la hicimos aquí en España con Fernando Fariña y después hicimos también el diagnóstico, ¿no? Mediante PCR, y es un animal que tenía una tuberculosis exclusivamente digestiva. Yo tuve en 2010 tuberculosis pulmonar y tuberculosis digestiva. Hace 2 años en el santuario nos llegó un pequeño chimpancé que tenía, bueno, tenía una cuerda alrededor de la cintura y yo pensaba que lo que tenía era una infección por la cuerda que tenía alrededor de la cintura. Pero ¿veis dónde estoy tocando ahí? Estoy tocando en los ganglios inguinales. Estuvimos 2 años tratando al animal con diferentes tipos de antibióticos hasta pensar y darnos cuenta que se podía tratar de una tuberculosis extrapulmonar. Entonces cogimos una muestra en una de esas ocasiones donde la tuberculosis que estaba en la zona inguinal corrió hacia arriba y se metió ahí alrededor de las costillas con unas lesiones así que eran cavernosas, ¿no? Y que estaban siempre llenas de pus y que no respondían a nada. Entonces cogimos pus de ese animal, hicimos un proceso de contaminación de las muestras e hicimos un GenSper en Francia y diagnosticamos
tuberculosis extrapulmonar. Este animal estuvo en tratamiento, primero 2 meses con cuadriterapia, pero no terminaba de curar la herida, prolongamos el tratamiento durante 3 meses y después dimos pues 5 meses de la biterapia. Y actualmente este animal ya está curado. Es decir, la tuberculosis en los primates existe, pero también se puede tratar. Esa es la herida. Al principio, bueno, respondía algunas veces medianamente a antibióticos y esa es la herida, ahí lo podéis ver, en esta parte de aquí, es la herida absolutamente curada. Bueno, los síntomas de la tuberculosis lo conocéis, ¿vale? Bueno, ahí ese sudor. Yo veo muchos enfermos de tuberculosis donde estamos, porque realmente tenemos el programa y bueno, el deterioro de las personas cuando son tuberculosas y no está diagnosticado se ve a 20 leguas, ¿no? ¿Vale? Pero hay esos síntomas, ese sudor nocturno, esa tos crónica, esa fatiga, pero esa es la tuberculosis pulmonar, ¿eh? Tuvimos una niña que realmente tenía un proceso de diarrea crónica a la que al final, bueno, pues esa niña, con los métodos que teníamos, hacíamos 3 años, hicimos simplemente un 100 Nelson y esa niña fue tratada de tuberculosis, probablemente una tuberculosis digestiva, ¿vale? Entonces, bueno, no descartamos nunca la tuberculosis de tipo digestivo, sobre todo porque en República Democrática del Congo no hay pasteurización de la leche, ¿no? Y probablemente Mycobacterium bovis juegue un rol importante, ¿vale? Entonces, desde mayo del año pasado, yo dirijo un proyecto de investigación al sur, en la República Democrática del Congo, en coordinación con el Hospital Avicenne de París, un proyecto en coordinación con el Programa Nacional de Lepra y Tuberculosis de República Democrática del Congo y que se desarrolla en varios sitios, ¿no? Es un proyecto para evaluar la presencia de tuberculosis humana y animal en la región del Viro, en la zona, en el área de salud de Mito y Muresa, para determinar la prevalencia de tuberculosis y también de VIH, aunque usamos solamente test rápido, para determinar la prevalencia de tuberculosis en los primates del santuario, pero también ver si hay tuberculosis en los animales del parque, en gorilas, chimpancés, facoqueros y antílopes, y para determinar la prevalencia de tuberculosis en las vacas, porque es súper importante, o sea, no hay proceso de pasteurización de la leche, no se ha cortado ese ciclo, posible ciclo de contaminación de los seres humanos, y es súper importante saber qué grado de tuberculosis tenemos en las vacas, ¿vale? Después de eso, estamos haciendo cultivo de las muestras y a partir de ahí, pues lo que pretendemos es diagnosticar tuberculosis o aislar Mycobacterium tuberculosis en diferentes especies y hacer una secuenciación para ver cuál es la relación entre ellos, ¿vale? Entonces, bueno, trabajamos con las autoridades sanitarias locales y con las autoridades también de pesca y ganadería de la zona para después del proyecto poder hacer recomendaciones, ¿no? ¿Vale? Así que, bueno, la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, puede ser común a todos esos animales. Puede ser común a un antílope o puede ser común a una vaca, a un facoquero, a un chimpancé, ¿vale? O las personas. Y además allí la interfase, como os digo, humano-animal, tanto de animales domésticos y salvajes, es muy intensa. El proyecto se desarrolla en todo ese círculo que hay ahí, en lo que sería el CRSN El Viro, ¿vale? Y lo que sería el Parque Nacional de Cauciriega, en esa zona de salud, y trabajamos con animales domésticos salvajes y personas que se encuentran en ese área de distribución. Los diagnósticos los llevamos a cabo en el Centro de Recherche en Ciencias Naturales del Viro, ¿ok? Donde recientemente hemos montado un laboratorio de One Health. Tenemos un laboratorio donde nuestro primer proyecto es el proyecto de tuberculosis y donde lo que pretendemos es llevar a cabo diagnóstico de enfermedades, tanto de animales como de personas, en un mismo edificio, ¿vale? Que realmente es la recomendación que ahora hace la Organización Mundial de la Salud, y es concentrar los esfuerzos en el diagnóstico de las enfermedades de animales y de personas en un mismo sitio, ¿vale? Entonces, hay un hospital en el Viro que pertenece al Centro de Recherche en Ciencias Naturales del Viro, donde los pacientes vienen. Nosotros hacemos comunicados radiofónicos, ¿vale? Para que la gente sepa que se puede diagnosticar de tuberculosis y que se le puede dar un tratamiento gratuito, ¿vale? Entonces, en el Hospital del Viro hay un par de médicos que estaban entrenados en Francia para hacer el diagnóstico de la tuberculosis, un poco
que están especializados en ello, ¿vale? Entonces, de las personas, nosotros cogemos muestras de esputos, ¿vale? Y cogemos muestras de cacas. A cada muestra de esputo y de caca de persona incluida oficialmente en la investigación, se le hace un proceso de contaminación de la muestra y se hace una técnica de PCR. Hacemos PCR a todas las muestras, tanto de esputo como de cacas, ¿vale? Y hacemos serología y hacemos una radiografía a cada persona. En el Centro de Rehabilitación de Primates del Luiro, pues es un poco más complejo, porque no podemos coger esputos de los animales. Entonces, anestesiamos los animales y hacemos lavados broncoalveolares. Y con un aspirador, bueno, conseguimos una muestra de lavado broncoalveolar y ahí hacemos el PCR. Después de las cacas, también hacemos un PCR, después de contaminación. Y en los animales estamos haciendo lo que sería el cuantiferón, ¿no? Cuantiferón, que es una muestra, es una técnica que se usa para diagnosticar la tuberculosis latente en los seres humanos. En el Parque Nacional Cauciviega, nos hemos limitado a las cacas. Estamos cogiendo cacas de gorilas, sobre todo de grupos habituados, estamos cogiendo cacas de antílopes, estamos cogiendo cacas de facoqueros y estamos cogiendo cacas de chimpancés. Todo eso de los grupos, sobre todo habituados de gorilas, de los animales de estas especies que están alrededor de ellos, ¿vale? Sobre todo porque están más en contacto con lo que sería el personal humano del parque. Y de las vacas estamos haciendo muestras de caca y de leche. Hacemos muestras de caca y de leche y mediante un proceso de contaminación hacemos PCR. Y después hacemos gamma interferón, la misma técnica que se usa en España y en Francia para determinar la prevalencia de tuberculosis en vacas. Entonces, bueno, nosotros hacemos los PCR y las muestras que son positivas las pasamos a lo que sería cultivo. Estamos haciendo cultivo localmente porque realmente guardamos muestras para mandarlas a Francia y poder hacer cultivo. Pero es una cosa que al principio no queríamos hacer, ¿vale? Porque las medidas de seguridad no son todas. Bueno, tenemos una PSM2, una Biosafety Cabinet, ¿no? ¿Ok? Donde trabajamos y toda esta historia, el nuevo laboratorio. Pero bueno, estamos recuperando muchas cepas de tuberculosis. Lo más interesante que nos está pasando es que parece ser que la decontaminación, el tratamiento químico que hacemos en las cacas es incluso mejor que el tratamiento químico del NACPAC para los esputos, porque tenemos más muestras que han ya crecido de cacas, de tuberculosis en cacas, que en esputos, ¿no? Cuando normalmente la cantidad de micobacterias que tú encuentras en las cacas es mucho menor. Así que bueno, vamos a incluir 600 pacientes adultos. 600 pacientes adultos estaban en el proyecto original, pero no teníamos posibilidad de hacer niños, ¿no? Porque no eran mayores de edad. Entonces hemos conseguido algunos fondos para hacer tuberculosis en niños, ¿vale? Tuberculosis en niños, ¿a través de qué? Pues a través de los que puedan dar esputo, pero los que no puedan dar esputo porque son niños pequeños, hacer tuberculosis PCR en las cacas. Entonces hemos añadido lo que serían unos 100 niños que van a pasar a poder tener este diagnóstico a través del PCR en las cacas. Y después, bueno, pues hemos conseguido también un poco más de dinero para hacer tuberculosis en vacas, simplemente en animales que no son lactantes. Vamos a hacer tuberculosis en vacas que no son lactantes para hacer gamma interferón y tener una mejor idea. Entonces se van a hacer 600 pacientes adultos, 200 chimpancés, bueno, 200 primates cautivos, 200 animales salvajes, entre facoqueros, gorilas, chimpancés y antílopes, y 200 vacas, aunque ahora vamos a llegar quizás hasta 500. Bueno, lo interesante del estudio es que es un estudio científico, pero a la vez que hacemos el diagnóstico, la gente entra en una vía de conseguir el tratamiento y hacer un seguimiento, ¿no? Hacemos un seguimiento de las personas cuando están bajo tratamiento a través de radiografía y de los test que manda la OMS a los 2 meses, a los 4 meses y al final del tratamiento. Y estamos, bueno, pues nosotros lo que estamos intentando es mejorar el diagnóstico de la tuberculosis.
tanto en animales como en personas, porque la tuberculosis en los animales en cautividad, en los centros de rescate en África, es un gran problema, ¿vale? Entonces necesitamos saber un poco más y tener una metodología que nos asegure mejor si un animal puede tener tuberculosis o no. Entonces, este primer proyecto es el proyecto que nos está ayudando a poder arrancar lo que sería el laboratorio de diagnóstico de unas zonas de salud global de One Health del CRS en el virus. ¿Vale? Entonces, aquí termino, ¿vale? La presentación. Ahí dejo, para los que quieran. Esta semana, desde hoy hasta el día 3, es Giving Days for Apes, ¿vale? Que es una semana súper importante para nosotros, porque ahí conseguimos gran parte de los fondos que luego nos ayudan a seguir, a seguir haciendo las cosas en el santuario, pero también a seguir haciendo los proyectos de investigación y toda la historia, ¿vale? Entonces, bueno, mi idea era un poco acercaros, ¿no?, a lo que sería la medicina veterinaria a través de un veterinario como yo, que realmente trabaja con primates, que son especies muy, muy cercanas a los seres humanos y que seguramente que habéis visto muchas cosas que son de las cosas que ustedes hacéis y en vuestro día a día. Muchas gracias. Me pregunta si usamos si están validados los antígenos, ¿no? Sí, los test serológicos que hemos usado están creados a partir de un laboratorio de investigación, ¿no?, de primatológica en Holanda, ¿vale? Entonces eran test serológicos, kits serológicos que ya están validados, ¿no? ¿Vale? O sea, para la infección, para lo que sería poder diagnosticar esas enfermedades en primates, ¿vale? Es un laboratorio de investigación muy importante que hay en Holanda, con el que trabajamos, ¿vale? Y que tiene kits que ya están establecidos. Nosotros no elaboramos ningún tipo de kit nuevo, sino que son kits ya validados, ¿no?, y usados tanto en humanos como en primates. O sea, me pregunta acerca de eso, de la importancia que puede tener los primates como reservorio de la malaria para mantener un ciclo selvático humano, ¿vale? Y si hay otra gente que está trabajando en eso, ¿no? Hay muy pocos artículos, ¿no?, acerca de eso, ¿vale? Porque realmente una de las cosas que estaba hablando con Manuel esta mañana es que no existe mucha conexión entre las cosas que se hacen con animales y las cosas que se hacen con personas. El concepto ese de One Health lo tenemos que explotar un poco más, ¿no? Y yo no conozco ahora mismo otra gente que esté trabajando actualmente en conocer un poco más acerca de lo que serían los primates en determinadas zonas periforestales, ¿no?, como conservadores de un ciclo selvático de la malaria. Hay un artículo que se hizo donde lo que se estuvo estudiando mucho era cuál era la prevalencia de determinadas especies de anófeles en determinadas zonas de la selva, a diferentes altitudes, y también la prevalencia de determinados anófeles en zonas urbanas cercanas, para ver si había una especificidad de anófeles, pero se ha visto que no, que diferentes tipos de anófeles se pueden cargar con una malaria de chimpancé y pueden picar a una persona o a un murciélago, ¿vale? Entonces eso es muy relevante porque realmente en zonas donde hay una estrecha relación entre primates y personas, se ve, como en los santuarios, el Lola bonobo con los bonobos, donde nosotros estamos, o en zonas del oeste de África, que cuando las especies se acercan, puede haber una infección cruzada. Después habría que ver si Plasmodium falciparum en los chimpancés de nuestro santuario son una fuente, ¿no?, de ese Plasmodium para las personas. Pero bueno, es que realmente, mira, hay otra enfermedad de fiebre aftosa, ¿no? Fiebre aftosa es una enfermedad que provoca un montón de pérdida. Cuando viene a Europa la gente se echa las manos a la cabeza. Fiebre aftosa es una enfermedad de vacas, ¿no? ¿Vale? Pero claro, donde yo vivo, fiebre aftosa es un problema grandísimo, porque cada año llegan olas de fiebre aftosa y mata un montón de vacas. Pero claro, es que estamos en el trópico y probablemente en el trópico lo que pasa es que será mucho más difícil erradicar malaria o erradicar fiebre aftosa, como puede pasar en España. Aquí se puso un programa de lucha contra la malaria y la erradicamos. Pero allí seguramente tendremos especies indígenas en la zona tropical
que son reservorios. Entonces, estoy de acuerdo contigo, es súper importante saber qué pasa con el papel que juegan determinadas especies, sobre todo yo creo que los primates, en ese ciclo de transmisión y de conservación del endemismo, la endemicidad de la malaria en determinadas zonas.